Y no quería alejarme tanto, así que encontré en el Salmo 60 una palabra para nosotros hoy día. Así que el que vamos a aprender hoy día es el Salmo 60. Y le puse por título Mi bandera. Bueno, la bandera chilena, nosotros la ponemos, ¿cierto?, por ley afuera de nuestra casa en septiembre. Pero donde hay un lugar alto, una construcción que se está levantando, pone la bandera chilena. El Morro de Arica, yo no sé si alguien lo conoce en persona, tiene arriba, ¿cierto?, una bandera chilena. Y se ve desde Arica la bandera flameando, ¿cierto?, al viento. Frente al Palacio de Moneda, por la Alameda, hay una bandera chilena, ¿cierto?, muy grande. Y se ve muy hermosa flameando el viento. Necesita harto viento esa bandera para flamear, pero se ve hermosa. Y yo digo, yo soy chileno, nací aquí en Chile, este es mi país. La bandera chilena me representa como nación. La bandera cuenta la historia de cuando se tomaron el Morro de Arica. El general peruano que había ahí, cuando se vio derrotado, él se subió a su caballo y se lanzó hacia el mar para que los chilenos no tomaran la bandera. Se lanzó hacia el mar con su bandera para que los chilenos no la pudieran tomar. Yo no sé si usted ha estado afuera del país, pero si usted se encuentra con un chileno o cantan el himno nacional o ve una bandera de Chile, hay una sensación diferente en el corazón. Es el símbolo. Uno dice es un trozo de tela, ¿cierto? Pero hay gente que ha muerto por su bandera, como este general peruano. Los soldados, ¿cierto? A los soldados y cuando hacen el servicio militar se les inculca un profundo amor por la patria. El amor por la patria es súper importante. Logra eso una motivación de adentro, una motivación interna. Esta motivación puede cambiar el resultado final en un enfrentamiento. La pasión que yo tengo por el símbolo que me representa puede ser determinante. Afortunadamente en este momento no tenemos conflicto con nuestros países vecinos. Gracias a Dios por eso, amén. Pero creo que varios irían a la guerra, ¿cierto?, aún sin estar en el servicio militar, por amor a su país en caso de que fuera necesario. Y yo lo he pensado eso y tal vez yo iría, hermanos. Hay un versículo en Isaías 10, Isaías 11, versículo 10 dice: acontecerá aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahora pasando, hermanos, yo le hablo de la bandera para que usted entienda de que la bandera o el símbolo puede cambiar las cosas en tu actuar, en tu proceder. Puede determinarte el triunfo o la derrota. Ayer estaba en la casa de mi cuñado y él estaba viendo el partido del Colo-Colo. Estaba de local. Y el segundo tiempo estuvo muy difícil para el equipo local. Pero la hinchada, el
la gente de la barra, la gente que estaba, se escuchaba sus gritos de aliento, sus cánticos de aliento, y los que estaban ahí jugando, los 11 que estaban ahí con su polera blanca, ellos escuchaban el apoyo, y uno dice, ¿será determinante ese apoyo, cierto, para esos 11 jugadores que están ahí al medio? Y ciertamente que es así, es determinante, es más posible que gane el equipo local que el equipo visita. Y eso estadísticamente es así. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas afuera dando apoyo a ese equipo, a ese símbolo, a lo que representa. Y estas personas cantan y quedan sin cuerdas vocales, ¿cierto?, al salir del partido, porque ellos sienten de que mientras más fuerte pueden gritar, más posibilidades tiene su equipo de ganar. Y ellos ni siquiera tocan la pelota. En Éxodo capítulo 17 hay una guerra, del versículo 8 al 16. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo a Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermanos, yo veo a Moisés ahí simbolizando esta bandera, la bandera del triunfo, la bandera de que Dios estaba con ellos, de que Dios los iba a ayudar, de que Dios estaba ahí. Y tal vez Moisés estaba con sus manos en alto, él no tomó una flecha, ¿cierto? Él no tomó una lanza, él no tomó una espada, pero cuando él tenía sus manos levantadas, el pueblo prevalecía. Y yo creo que los soldados que estaban sí en la guerra, hermanos, los que estaban sí en la guerra con sus espadas, con sus lanzas, ellos veían a Moisés con sus brazos levantados y decían: Dios está con nosotros, porque vemos a Moisés con energía, con fuerza, con ánimo. Y ellos sacaban fuerzas de donde ya no tenían, ¿cierto? Y avanzaban. Hermanos, disculpe que me alargue con esto de la introducción, pero también tengo aquí frente a usted esta otra bandera. Yo no sé cuántos la conocen. Esta es la bandera cristiana. ¿Alguien conoce el origen de la bandera cristiana o qué simboliza? Dice: la idea de la bandera cristiana se originó el día 26 de septiembre de 1897, durante una reunión de la escuela dominical en Brighton Chapel, en Coney Island, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, cuando uno de los oradores no llegó a tiempo para la reunión. Carlos Overton, superintendente de la escuela dominical, tuvo que improvisar un discurso. Decidió hablar sobre la bandera nacional que colgaba en una esquina del púlpito. Al hablar, concibió la idea de hacer una bandera para las escuelas dominicales.
y de las iglesias que pudiera emplearse en cualquier país y recordar a los creyentes de su alianza con Dios. De la misma manera en que las banderas nacionales expresan la lealtad a su país. La bandera cristiana no representa ningún credo o denominación, ni contiene emblema de guerra. El blanco representa paz y pureza. El azul en la esquina superior izquierda es el color del cielo sin nubes, símbolo de fidelidad y verdad. La cruz roja representa el sacrificio de Cristo. Eso es lo que simboliza nuestra bandera, hermanos, esta bandera cristiana. Yo pienso, hermanos, en el símbolo de la cruz. La cruz tiene un significado para nosotros. No cualquier significado, tiene un valor, hay un precio. Por esa cruz, hermano, nosotros estamos donde estamos. Por esa cruz nosotros tenemos la paz que tenemos. Así como decía nuestra hermana Mónica hoy día en el devocional, que ella se esforzaba y que había que esforzarse para que otros conocieran al Señor. Esto me ha dado vuelta, hermanos queridos. Y yo digo, ¿qué tan fuerte tenemos nuestra camiseta de cristianos? ¿Qué tan fuerte tenemos puesta, cierto, nuestro sentido en nuestro corazón? Decir, como decía mi hermano Gerardo, mi pastor Gerardo, somos peregrinos y extranjeros porque nuestra nacionalidad no es la chilena, ¿cierto? Aparte de ser la chilena también es la de hijo de Dios, la del reino de Él. Y yo creo que esta sería la bandera que simboliza esa nacionalidad. Ahora, yendo al Salmo, hermanos. Este Salmo tiene un sentido. El título del Salmo dice, para el director del coro, según la tonada del lirio del testimonio. Dice, Mictam de David para enseñar, cuando luchó con Aram Maharaim y contra Aram Saá, y volvió Joab e hirió a 12,000 edomitas en el Valle de la Sal. La tonada del lirio era una melodía que se usaba para los salmos. Mictam de David para enseñar. Dice que este salmo tenían la responsabilidad de los levitas de enseñar al pueblo dicho salmo y por medio de él estimularle a confiar en Dios y cantar victoria en él. Este salmo se enseñaba al pueblo para que la gente, para que las personas del pueblo recordaran las victorias de Dios. Donde habla sobre Joab y esa batalla que él tiene, se hace referencia en dos capítulos, en 2 de Samuel 18, 13, pero son como resúmenes, y el 1 de Crónicas 18, 12. Voy a leer, dice, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ese es el texto, la historia. Pero uno dice, ¡hoy qué fácil! Le ganó a 18,000 soldados, ¿cierto? O a 12,000 soldados en la batalla de la Sal, y qué bueno fue esa victoria. En 1 Crónicas 18, 12 dice, además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba.
Esa es toda la referencia que tenemos en los libros históricos con respecto a este salmo. Y uno puede decir, a David le resultaba todo. A David le iba bien siempre. Para David era fácil ganarle a un gigante como Goliat que matar a 18.000 edomitas en un valle. Pero este salmo me dice que no fue tan fácil para él. Y vamos a ver las banderas que David usó o que David veía para ir a la guerra, para tener la victoria, y que nos la muestra a través de este salmo. La primera bandera, el número 1, es mi bandera del recuerdo. Mi bandera del recuerdo. Versículos del 1 al 3. El versículo 1, hermanos, me llamó la atención, me sorprende cómo David empieza el versículo. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. David dice, Dios está enojado conmigo. Hermanos, leo en el versículo que David pudo arrasar con esos 18.000 soldados. Dice la historia de que el ejército tomó a sueldo a soldados y a carros sirios para que fueran a pelear por él. Y Dios le dio la victoria a David. Y David venció. Pero nos dice cuánto duró esa victoria. Uno piensa que, como en las películas, ¿cierto? Duran como 10 segundos las batallas. Y ve uno como el protagonista ahí mata a muchos soldados. Pero las batallas reales no son tan así. Son batallas lentas, sangrientas, duras, son cruentas. No se sabe quién ganó hasta ver los que quedan de pie al final, ¿cierto? Dice que en estas batallas los soldados huían. Los soldados sirios arrancaron de David y de su ejército. Pero David, él sentía, yo solamente voy a ganar si Dios está conmigo. Y él decía, Señor, tú nos has desechado. Dios está enojado conmigo. ¿Por qué no me resulta? Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez eso, que usted ha sentido, Dios se enojó conmigo. Algo hice mal, que Dios está enojado conmigo porque nada me resulta, nada me funciona, todo me sale mal. Lo que hago se echa a perder. Uno dice, la gente dice de afuera, dice, Dios no existe. Porque si Dios existiera, no habrían tanta pobreza, tanta hambre en África y tantas cosas más. Pero David puede decir en este salmo, él dice, mi bandera es decir, mis dificultades tienen sentido. Algo quiere Dios con lo que me pasa. Cuando uno empieza a pensar, Señor, ¿por qué me están resultando mal las cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Si le podía haber pasado a cualquiera, ¿por qué tiene que haber sido conmigo? ¿Por qué soy yo el que le cayó mal al jefe? Algunos dicen, me levanté con el pie izquierdo. Llevo toda esta semana levantándome con el pie izquierdo. Hace como 4 años que me levanto con el pie izquierdo.
David dice, yo no puedo, a mí no me van a resultar las cosas. Y él dice, esta es mi bandera. Las cosas no me resultan si yo no estoy bien con Dios. El versículo 2 dice, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Otra forma de decir, las cosas no me funcionan, cuando Dios te mueve el piso. Cuando tu estructura de vida, tu forma de vida, no están resultando como tú esperabas. Cuando tú crees que las cosas las estás haciendo bien, pero están resultando mal. Y uno empieza a pensar, algo está pasando. Hermanos, si uno tiene que pensarlo. David reconoce que es Dios el que hace temblar la tierra. Que no son sus malas estrategias de guerra, hermanos. No son sus malos soldados, sus malos capitanes, sus malos generales. Porque están en este momento, el Salmo es de este momento, en cuando está en la guerra, cuando está peleando contra Edom. Él dice, no es que yo estoy haciendo, tengo una mala estrategia para la guerra, sino que es que Dios me está haciendo mover el piso, me está moviendo el piso. Él está demostrando que hay falencias, que hay fisuras en mi reinado, que hay fisuras en mi estructura, en las cosas que yo estoy haciendo. De repente, hermanos, tenemos todo construido. Nos planificamos nuestra vida a este año, a 5 años, a 10 años, yo no sé cuánto, y no es malo planificar. Pero uno tiene que tener en consideración este factor, el factor Dios. Que Él va a estar ahí para ayudarme, o Él puede estar ahí para moverme el piso. Yo tengo que entender de que yo no tengo el control de todo. David decía, me hiciste temblar la tierra, me moviste. Todos hemos pasado por un terremoto, ¿cierto? Pero en un terremoto, hermanos, si se alarga, nos empieza a dar miedo. Si usted está en altura, es probable que tenga que afirmarse de algo para poder mantenerse en pie. Porque si el movimiento es muy fuerte, se puede caer. Cuando hay un terremoto y empiezan a moverse las cosas, yo me acuerdo, tengo una imagen del 85, hace muchos años, pero viendo a mi abuelo afirmando la televisión, esas tele grandes, anchas, y a nosotros llevándonos al patio de atrás, ahí a estar en el dintel de la puerta para cuidarnos. Cuando se nos mueve el piso, hermanos. Yo no sé si usted ha estado en esa situación. Cuando ha sentido un dolor extraño en alguna parte de su cuerpo y ha tenido que irse a hacer exámenes. Cuando el doctor encuentra células cancerígenas en el cuerpo. O cuando sin saber por qué a la empresa le empieza a ir mal y uno está en la lista de los que llevan el sobre azul. Pero hermano, de repente el Señor puede movernos el piso. Uno tiene que entender de que Dios tiene propósitos en eso también.
Mi bandera es decir, reconozco que mi vida está bajo su control. Todo lo que he construido está sujeto a su voluntad. Y solo permaneceré en pie porque el Señor lo permite. El versículo 3 dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Las guerras no son como en las películas, las guerras son duras. Aún los que vencen generalmente no vuelven enteros a su casa. David ve las cosas más duras cuando siente a Dios distante. Hermanos, si uno puede pasar un problema, uno puede pasar una dificultad, uno puede pasar una pérdida, uno puede pasar una tragedia, pero más duro es pasarla solo. Más duro es sin el Señor. Dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Yo no sé cuántos han sufrido, yo creo que todos, hermanos, porque al final todos pasamos de repente por una situación difícil, pero que le han dado una noticia chocante. Y uno queda así, como sin saber qué hacer. Este es el vino del aturdimiento. Que uno no entiende cómo reaccionar, a dónde ir, a quién llamar. Me acuerdo cuando me llamaron por el accidente que sufrió Felipe. Fue algo tan extraño para mí. El Felipe Reyes, ¿cierto? Que tuvo un accidente en el camión el año pasado y partió a la presencia del Señor con un bebé pequeño. Fue algo chocante, me dejó aturdido. No supe qué decir, cómo reaccionar, qué palabra entregarle a la persona que me estaba dando la noticia. No sabía si era verdad, si esto era una broma. Pero en ocasiones, hermanos, nos ha tocado beber el vino de aturdimiento. Los problemas en ocasiones nos pueden aturdir y no nos permiten ver las salidas que Dios puede tener para nosotros. De repente pasa que cuando tú crees estar saliendo de algo que te aturdió, viene otra encima. Pero ¿sabe? Mi bandera es poder decir, Señor, tú tienes propósitos con esto. Tú sabes por qué haces las cosas. Yo no lo entiendo, Señor, yo no lo entiendo. Todavía no entiendo bien cuál fue el propósito de la partida de Felipe. Solo me consuela, hermanos, ver a la mamá de Felipe y a la tía de Felipe viniendo a la iglesia, porque desde ese día que ellos empezaron a venir. Me consuela ver eso. Pero yo sé que Él tiene propósito, que Dios tiene propósitos con nosotros. Muchas veces, y así como fue, por ejemplo, con el permiso de mi hermana Clarita, cuando ella supo de su cáncer. Pero ella confió en el Señor y Dios limpió eso. Y ella se hace examen y ya no tiene esas células cancerígenas. Pero seguramente que cuando ella supo que tenía eso, el golpe tiene que haber sido muy fuerte.
Porque la gente se muere de cáncer. Después uno puede entender que el propósito de Dios y para dar testimonio a otros, y cuando mi hermana Clarita va al hospital y les da testimonio a las personas que están ahí, les puede decir, Dios me salvó a mí de cáncer. Entonces uno puede decir, Señor, realmente tú tienes propósitos con nosotros, propósitos con mis tragedias. La segunda bandera, mi bandera del clamor, le puse. Mi bandera del clamor. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Ya. Dice, versículo 4, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¿Sabe lo que yo veo? Es una razón de existir. Cuando yo digo soy cristiano, cuando yo puedo ver la bandera cristiana, yo digo, tengo una razón de existir, hermanos. No respiro por respirar, no vivo para trabajar ni trabajo para vivir. Mi motivo, mi razón, mi propósito en la vida va mucho más allá. Yo tengo un propósito eterno, porque Dios me llamó para que yo le sirviera a Él. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Tú, Señor, nos motivas a avanzar. Eres mi bandera, mi estandarte. Puedo ver tu cruz y seguir adelante. Puedo ver tu cruz, hermanos, en el momento de la angustia, de la humillación, de la vergüenza. Cuando las personas me quieren humillar, cuando las personas se burlan de mí por mi cristiandad o por mi humildad o por mi mansedumbre, hermanos, porque el mundo es re bueno para burlarse de la mansedumbre de los cristianos. Y nos le dicen, no es que tienes que poner la otra mejilla. Y les encanta golpearte en la otra mejilla. Pero cuando viene eso, hermanos, yo puedo mirar la cruz y decir, Señor, tus heridas fueron más graves que eso, que lo que estoy pasando. Tus heridas, tu vergüenza, tu escarnio. La cruz en tu cabeza, o sea, la corona de espinas en tu cabeza fue mucho más dura. Incluso, hermanos queridos, cuando el Señor mira al cielo y le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Incluso cuando Dios le apartó la vista, yo puedo ver eso, hermanos, y decir, yo no he pasado nada. Mis humillaciones, mis vergüenzas, no son nada comparado con lo que el Señor hizo. Tengo que acordarme, hermanos, y mirar esa bandera, y mirar esa cruz, y decir, el Evangelio es mucho más grande que mi vergüenza o que lo que yo pueda pasar. Por lo tanto, un escarnio, una burla, no puede ser motivo para aminorarme, para avergonzarme. Porque Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los hombres. Porque esto que tenemos nosotros es aún más poderoso. Hermanos, necesitamos ser una iglesia poderosa. Yo les decía el domingo pasado a los hermanos de la noche, la iglesia más poderosa fue la iglesia primitiva. ¿Pero sabe por qué fue la iglesia más poderosa? Porque estuvieron dispuestos a ir a los leones, e ir al circo romano, en morir de cabeza, en llevar la cruz por causa del Evangelio. Y nosotros no tenemos ninguna de esas luchas.
Y la iglesia iba creciendo y creciendo. Hasta el año 400. Ya casi todos eran cristianos. El Imperio Romano tuvo que decir que el cristianismo era la religión oficial, porque todos eran cristianos. ¿Pero por qué todos eran cristianos? Porque habían hombres que estaban dispuestos a morir. Y la gente decía, si esto es tan valioso, si esto es tan importante, que están dispuestos a morir, entonces vale la pena. Señor, tú eres mi bandera. Jehová Nisi. Miremos a Cristo. El versículo 5 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Para que se libren tus amados. ¿Sabe que el clamor no es estático? Este es un clamor de avance. El pueblo no clamaba y se iba a esconder. El pueblo clamaba e iba a la guerra. De repente uno cree que pidiendo a Dios todas las cosas se van a resolver. Y es cierto, Dios puede resolver todas las cosas. Yo puse unos ejemplos. No pido un trabajo y me quedo en casa esperando. Pido un trabajo, tomo los currículum, oro por los currículum y los voy a dejar. Y en alguna parte tendrán que llamarme. No voy solo a dejar el currículum, voy con él. Los soldados de David sabían que cuando iban con el Señor, iban con él y pisaban fuerte. ¿Usted sabe lo que es pisar fuerte? Cuando tus pisadas dejan huella, hermanos. Cuando tus palabras dejan marca. Cuando las cosas que tú haces quedan en la retina de las personas. Es diferente pisar. Es diferente caminar sin clamor que caminar pero con clamor. Caminar con la autoridad del Señor, con Él adelante. Número 3. Mi bandera de la fe. Mi bandera de la fe. Versículos 6 al 8. Dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, versículo 7, y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Versículo 8. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Sabe por qué esta es la bandera de la fe? Porque Siquem, Sucot, Galaad, Moab, Edom y Filistea todavía no estaban conquistados al 100%. Pero David en esta bandera él dice, yo confío en que Dios me va a dar la victoria sobre todos esos lugares. Me va a dar la victoria a través de Efraín, me va a dar la victoria a través de Judá. Pero me va a dar la victoria y vamos a repartirnos el terreno. Repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot. Moab, al sur, Edom, y usted sabe los filisteos
que por tantos años tuvieron batalla. Edom era una fortaleza impenetrable. Edom era una ciudad entre medio de las montañas. El que entraba en esas ciudades no volvía porque estaba lleno de cuevas, pasadizos, la ciudad de Petra, y todo eso era parte de Edom. David no sabía cómo vencer a esa ciudad, pero él confiaba, hermanos. Y sabe que esto no es decir, no es un sí positivo, es decir, yo confío en que Dios me va a dar la victoria. Yo confío en que Dios tiene las cosas en su mano y que si Él me prometió victoria y me prometió paz, Él me la va a dar. Y nos vamos a repartir las ciudades y nos vamos a repartir los despojos y Dios nos va a dar la victoria. Yo confío en que Él va a estar conmigo. ¿Sabe? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, mi bandera también tiene que ser una proclamación de que las cosas Dios las tiene en su control y Él va a hacer y vamos a obtener la victoria a través de Él. Yo puedo confiar, hermanos. Confiar, declarar victoria, no es mentir. ¿Sabe? A veces nos da temor proclamar una victoria, proclamar un triunfo, proclamar una sanidad, un milagro, porque estamos con ese temor. ¿Será? ¿Lo hará Dios o no lo hará? Pero ¿sabe lo que hicieron los amigos de Daniel cuando entraron al horno de fuego? Ellos dijeron: sepas tú, rey, que Dios perfectamente nos puede librar del horno de fuego. Pero si Dios no nos libra, igual no nos postraremos ante tus imágenes. Entraron al horno de fuego. El rey estaba tan enojado que lo hizo calentar 7 veces más. Y entraron y ni siquiera el pelo se les chamuscó. Ellos proclamaron de que Dios podía librarlos. Nosotros podemos proclamar que Dios puede hacer las sanidades, de que Dios puede hacer los milagros, de que Dios puede obrar, de que Dios puede transformar. Nosotros podemos proclamar, decir: Señor, yo sé que tú puedes cambiar el corazón de esa persona desde adentro, ese corazón duro como piedra que está ahí, que no quiere nada contigo, Señor. Yo sé que tú lo puedes cambiar desde adentro y tú quieres hacerlo, Señor. Es tu voluntad, pero yo voy a seguir clamando por esa persona. Y tú decides si lo haces o no, pero yo voy a seguir clamando. Eso es fe, hermanos, tener esa confianza. Distinto es decir: o hacer, por ejemplo, a ver, quiero hacer un ejemplo que sea claro, pero había un predicador en Estados Unidos el año pasado que usaba serpientes. Y decía, como Dios dice que no me van a picar, él usaba las serpientes y la verdad que lo mordieron y sin alcanzar a llegar a tener el antídoto, él murió. El diablo le dijo al Señor Jesús: lánzate de la cúspide del templo, ¿cierto? Si Dios manda de que va a poner a sus ángeles para que tú ni siquiera tropieces, tu pie tropiece en piedra. No te va a pasar nada. Pero el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué es lo que es tentar al Señor? ¿Qué es lo que es mentir? Es poner palabras de Dios en nuestras bocas. Y decir,
te sano en el nombre de Jesús. Yo no puedo sanar. No puedo decir te sano en el nombre de Jesús, porque yo no soy el que sana. Es Él el que hace el milagro, es Él el que sana. Y yo puedo orar, Señor, llévate esa enfermedad, sana a ese enfermo. Y confiar, hermano, y decirle, váyase tranquilo porque hemos orado con fe. Pero no le puedo decir, tú te vas sano en el nombre de Jesús, porque yo no soy el que está sanando. No sé si se entiende, hermanos queridos. No sé si usted entiende cómo usted puede confiar y proclamar con fe que Dios puede hacer milagros sin poner palabras de Dios. Hermanos, yo he escuchado, conocí a un varón temeroso de Dios, que su hijo se le enfermó muy grave. Y fueron personas a su casa y le dijeron, tu hijo va a estar sano, confía en Dios. Su hijo murió y a él le quedó esa espina clavada en su corazón, atravesada. Y nunca más se pudo recuperar por el dolor de su hijo. Y él decía, pero ¿cómo Dios me engañaste con esto? Si venían estas personas y me decían que mi hijo iba a sanar. Y sabe que eso ha hecho mucho daño al Evangelio. Poner palabras en la boca de Dios. Mandar a Dios a hacer cosas que Él no quiere hacer. Hermano, esto es serio. Es delicado. Usted no lo haga en casa. Hermanos, espere que Dios ponga palabras en su boca. No usted póngale palabras a Dios. Sea usted el que obedezca a Dios. No haga que Dios le obedezca a usted. No sé si se entiende la diferencia. Dios tiene toda la autoridad. Él puede hacer todas las cosas. Y Él quiere hacer cosas, hermanos. Nosotros tenemos que tener una bandera de la fe y confiar en las cosas que Dios puede hacer. Número 4, mi bandera de la victoria. Mi bandera de la victoria. Versículos 9 al 12. Dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? La ciudad fortificada, la Petra, no estaba conquistado eso. Tenían en las esquinas de las montañas, tenían arqueros que lanzaban sus flechas a los soldados cuando iban entrando. El que pisaba la ciudad caía derribado. Pero Dios le dio la victoria a David. Dice, aunque eran lugares difíciles de conquistar, Dios lo guiaba en sus pasos. Dios conoce las estrategias, Dios conoce las formas, los modos, los modelos no existen para Dios. Él hace todas las cosas nuevas. Usted puede ver, ¿cierto? Los copos de nieve, cada copo que cae es diferente al otro. Cada persona es diferente a la otra. Aún los hermanos gemelos son distintos. ¿Por qué Dios tiene que hacer las cosas como las hizo antes? Él quiere hacerlas diferentes. Él quiere hacer con usted las cosas diferentes. De repente nos aferramos a un modelo. Pero Dios puede tener otro modelo para mí. El versículo 10 dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos había desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Estos signos de interrogación me confundían un poco. Yo decía, Señor, ¿qué quiere decir David con esto? Pero
David en este versículo, él reconoce que existe la posibilidad de que Dios no lo acompañe. Él no tiene el favor de Dios comprado. Él no tiene el cielo comprado. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos queridos. Puede ser que Dios no nos acompañe. Por lo tanto, tenemos que estar siempre buscando su presencia, buscando su cuidado. Si yo me aparto de Dios, entonces puede ser que Dios no me acompañe. Puede ser que Dios no me cuide. Puede ser que me salga de su protección, ¿cierto? De ese campo de fuerza protector que Él pone alrededor de mí para que no me pase nada. Si yo me arranco, si me voy a un lugar, si ando en mentiras, si ando engañando, si no pido permiso, no sé. ¿Cuántas cosas que te pueden sacar del campo protector del Señor? David reconoce, él dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos había desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? David sabe que necesita estar conectado con Dios. Él sabe que necesita estar bien con Dios. Su vida y la de su ejército depende de eso. Nosotros que somos padres, ¿cierto? Sabemos que necesitamos estar bien con Dios. Porque si no estamos bien con Dios, nuestra vida y la vida de nuestros hijos también dependen de eso. Yo necesito estar bien conectado con Dios. Porque puede que me toque ir a una batalla. Y si no estoy bien conectado con Dios, bien tomado, bien aferrado a Él, puede pasar que Dios no me acompañe y vuelva malherido y caiga en esa batalla. Hubo un rey que Dios le dijo, tú no vas a caer en la guerra. Y él tenía esa convicción. Y se fue a la guerra. Y cayó una guerra que él no tenía que ir. Una guerra que eran de otros pueblos, de otro ejército. Él se metió a esa guerra y fue a esa guerra. Y una flecha que alguien tiró, una flecha perdida, le cayó y lo mató. Esa confianza de él de decir, yo puedo ir a las guerras que quieras y total no voy a morir en la guerra. Puedo meterme a las guerras de otros y total Dios me dijo que no iba a caer en la guerra. Fue lo que lo mató. Hermanos, no es tan difícil estar cerca del Señor. Es un trabajo permanente, sí. Pero es nuestro trabajo. El salir en la mañana, hermanos queridos. ¿Cuántos van a trabajar en la mañana? ¿Cuántos toman la locomoción colectiva? Hermano, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué me cuesta dar unos minutos? Tomarme del Señor esa mañana y decir, Señor, yo quiero andar contigo. Yo quiero que tú me acompañes, yo quiero que tú me cuides, yo quiero que cuides a mi familia, que cuides a mis hijos. Señor, quiero estar aferrado a ti. ¿No serás tú, oh Dios, que nos había desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? El versículo 11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. No hay nada que me pueda cuidar como me cuida el Señor. ¿Sabe que hay muchos seguros? Te ofrecen seguros de accidentes, te ofrecen seguros de incendios, te ofrecen seguros de trayecto, te ofrecen seguros de tránsito. Pero hay unos seguros de clínicas que tú pagas un seguro mensual y si te tenía alguna enfermedad podías ir a atenderse a esa clínica. ¿Y cuántos otros seguros más hay? Pero el levantarse en la mañana, hermanos, y encomendar el camino al Señor es un seguro mucho más confiable.
Vana es la ayuda de los hombres. ¿Cuántas personas, hermanos? Usted sabe, los presidentes andan con guardaespaldas, las medidas de seguridad, por donde van pasando hay policías ahí cuidando. Sin embargo, se ha sabido de presidentes que han muerto, como Kennedy, por ejemplo. El año pasado estaba dando una entrevista a un canciller y entraron a la entrevista, le dispararon a él y murió así. Y todas las medidas de seguridad, uno de los mismos guardias era el que lo disparó, que estaba infiltrado. Vana es la ayuda de los hombres. En Dios, versículo 12, para terminar, en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Hermanos, si yo me tomo esta bandera y digo, Señor, yo voy contigo. Señor, yo avanzo contigo. Señor, las cosas que las quiero hacer por ti. Señor bendito, tú eres mi bandera. Yo camino contigo, Señor. Yo quiero pisar fuerte. Yo quiero dejar huellas. Yo quiero dejar marcas en las personas. Yo quiero que las personas, que lo que yo diga, Señor maravilloso, quede en su retina, quede en sus mentes, provoca cambio, Señor. Yo tengo que ir contigo. Solamente contigo, Señor, haremos proezas. Solo contigo. Él hollará a nuestros enemigos. Le mostraba la bandera chilena y dejé la bandera cristiana aquí adelante para que nos tomemos de la bandera de Cristo, hermanos, para que caminemos con Él, para que la levantemos en alto. ¿Cuántos estamos dispuestos? Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos estamos dispuestos a levantar la bandera de Cristo, levantarla alto para que todos la vean? Así como pusieron la bandera de Chile en el Morro de Arica, para que todos los ariqueños puedan verla. Así yo quiero levantar una bandera alta, la bandera de Cristo bien alta, para que todos los que están a mi alrededor puedan verla, para que todos los que están a mi alrededor puedan conocer al Señor, para que todos los que están a mi alrededor puedan entender de que Cristo es mi bandera, de que yo voy con Él, de que yo no ando solo, de que voy a la batalla y voy con Él y Él gana las victorias conmigo. ¿Cuánto queremos decir, Señor? Contigo haremos proezas. Contigo, Señor maravilloso, vamos a ganar victorias. Tú eres mi bandera, Señor bendito. Tú eres mi bandera, bendito Dios. Solo contigo, Señor maravilloso, podré avanzar. Solo contigo podré avanzar, Señor. Oh, bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Tú nos acompañas. Oh, Señor, cuánto seguro podemos pagar, pero ninguno como tú, que va conmigo donde quiera que esté, que me acompaña, Señor, que cuida a mi familia, Señor, cuando yo no la puedo cuidar, que va con mis hijos, que los va cuidando, que va evitando que ellos sufran accidentes, que va evitando que ellos sufran enfermedades. Oh, Señor maravilloso, tú eres mi bandera, tú vas conmigo, Señor maravilloso. Tú eres el que gana las victorias por mí, tú eres el que triunfa. Oh, Señor, yo no puedo ir solo, yo no puedo andar solo por esta vida, yo no puedo andar solo por el mundo. Yo necesito, bendito Dios, siempre mirar esa bandera, porque esa bandera es la que me motiva para seguir adelante, porque esa bandera es la que nos lleva a aguantar, a soportar el escarnio, la vergüenza, porque tu bandera, Señor maravilloso, es la que nos ayuda, Padre Celestial, a levantar el Evangelio, lo más alto que podamos, Señor, a dar un buen testimonio, Señor, a demostrar que tú
Eres poderoso, Señor, y que el mundo te necesita. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor maravilloso, por ser nuestra bandera.